Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hermanos, una cordial bienvenida a los que están acá, a los que están en la congregación, allí en nuestra red. Que sea de bendición esta enseñanza, como Dios nos ha venido como haciendo muchos reseteos en la cabeza. Y lo importante es poder entender y conocer lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros sepamos. En nuestra enseñanza pasada habíamos dado inicio para poder conocer el vino, su levadura y poder entender todo el proceso que trae este elemento que forma parte de la redención. Recuerde que nosotros venimos hablando acerca de la redención, que es lo que el Señor Jesús desde el inicio, desde su estadía acá nos dijo o nos preparó que era necesario prepararnos para esta redención. El mundo, cada día se cumplen profecías, se cumplen cosas y de pronto nuestro mismo desconocimiento, de pronto no nos damos cuenta, pero Dios sí sabe cómo son las cosas y en su momento Él nos hará entender. Dice, yo pensaba cómo las cosas del Señor, debido a en el momento en que el hombre comete su falla, en el momento en que el hombre transgrede, Él siempre busca como la forma y la manera de cómo restaurar, de cómo el hombre vuelva a tener un vínculo, una relación con Dios. El objetivo de Él es que ninguno se pierda, dice la Escritura, pero desafortunadamente no todos van a entrar, dice el Señor, porque Él mismo dice que Él vino a morir por muchos, no por todos, porque ya sabemos que no todos van a aceptar la obra del Señor. Y analizaba, pensaba y yo decía, ¿por qué? Y ahora que vamos a estudiar esto, pues vamos a entender en el tiempo de José, cuando estuvo encarcelado, que delante de él estuvieron dos personas que habían hecho ¿cómo se llama eso? Para entrar a hacerle como ¿cómo le diría? Atentar contra la vida del rey. Y como el rey se enteró, entonces lo mandó a los dos a la cárcel, traicionando al rey. Fíjese que siempre en la Escritura nosotros encontramos el traidor. Siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar aquella persona que va a traicionar, aquella persona que va a destruir, que va a ser un elemento o un instrumento para venir a corromper la obra del Señor.
para venir a poner tropiezo a la obra del Señor. Y ahora que estoy estudiando y analizando este elemento que forma parte de la redención, que es el vino, pues uno va entendiendo un poquito más lo que tiene que ver con la Escritura. Y le decía de José porque en el día de ayer cuando estaba caminando voy pensando en lo que voy leyendo, en lo que voy estudiando, y en la medida que voy haciendo mi carrera o voy haciendo los ejercicios, pues la cabeza pues va pensando en lo que voy leyendo. Y la palabra y la Escritura yo decía, José tuvo delante de él dos personas, y estas dos personas habían confraguado para matar al rey. Fíjese que uno de ellos, los dos, Dios le dio un sueño y José fue el que los interpretó, y el que murió fue el panadero. Y yo hacía como esa relación que el que murió en la cruz fue el pan, fue el Señor. ¿Qué quedó vivo o quién quedó vivo para continuar la redención? El copero, aquel que iba a continuar con la obra de redención. Murió el panadero, como el sueño se lo mostró el Señor y así como se lo interpretó José. Y yo decía, claro, ahora entiendo que el pan fue crucificado, el Señor fue crucificado y Él dejó un vino nuevo, Él dejó un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que se continuara la obra hasta el fin de todos los tiempos. Entonces fíjense que por más de que el hombre quiera poner tropiezo, que el enemigo quiera poner una adversión o cualquier cosa, Dios siempre busca la salida, busca la forma de cómo su plan de redención para la humanidad llegue a fin. Entonces fíjense que aquí el mismo Señor, debido a la esclavitud que había entrado el pueblo de Israel, habíamos leído en Éxodo 6:6, donde dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Para nadie es un secreto que nosotros también estamos entrando en un proceso duro, en un proceso con muchas dificultades, de muchas situaciones a nivel mundial, pero sabemos que el Señor nos ha dado una promesa y es que Él nos va a redimir siempre y cuando nosotros nos mantengamos, siempre y cuando nosotros sigamos ese nuevo pacto y creamos en lo que Él dejó establecido, que sigamos esas pisadas, que sigamos esas instrucciones que Él ha dejado desde el principio. Dice, el gran objetivo del Señor es rescatar a su pueblo de la oscuridad en la que se encuentra el alma de los seres humanos. Fíjese que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, hubo una separación entre el hombre y Dios, una muerte espiritual. Pero no solamente hubo esta separación, sino que entró la muerte. Recuerde que el Señor le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto, ellos iban a morir. Así como hubo esa separación, hubo esa lejanía, Dios se fue del jardín y entró ya a caminar la maldad, a tal punto de que Caín mató a su hermano. Y ahí, en esa muerte en el que el hombre había entrado ya separado de Dios, y que había entrado otro tipo de muerte a la tierra, pues Dios tenía que hacer algo. ¿Para qué? Para que toda su creación y todo el propósito que Dios tenía, pues no llegara hasta ahí.
porque Dios ya había planeado, Dios ya tenía un montón de cosas organizadas y todo lo tenía determinado. Y dice el Señor que nosotros, o el ser humano, cuando está lejos del Señor, cuando nosotros no cumplimos con lo que dice el Señor en su palabra, nuestra alma está en oscuridad. No tenemos luz, no tenemos ese camino que nos permita conocer el propósito del Señor, que nos permita conocer el pensamiento que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros. Recuerde que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros estamos llamados a cumplir unas funciones para que el cuerpo de Cristo funcione como uno solo. Por eso dice que el Señor vino a rescatarnos de la oscuridad, vino a rescatarnos de las tinieblas, porque en eso fue que cayó el hombre. No solamente su alma se alejó del Señor, sino ahora el cuerpo había entrado en una situación que era la muerte, debido a que un hombre había matado, había quitado la vida a su mismo hermano. Dice, existen grandes ejemplos acerca de cómo Dios ha venido rescatando a su pueblo como su más preciado tesoro. O sea, el pueblo, la humanidad, la gente es lo que Dios más ama. Nosotros somos amados por Él, y si nosotros nos hemos apartado, nos hemos alejado, nos hemos puesto a un lado del camino, el Señor va a buscar la forma, por la buena o por la mala, pero Él nos va a traer porque somos de Él. Y así como ese hijo rebelde, cuando toca darle varita 20 veces debido a su rebeldía, pues Dios también tratará con disciplina a aquellos que hemos sido y que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Por eso dice que Él ha mandado a rescatar a su pueblo mediante un Mesías con unas instrucciones específicas. Dice, debido a la transgresión del hombre sobre los mandatos de Dios, vino un juicio de Dios sobre la tierra con agua. Te fíjese, Dios siempre da un tiempo para que el hombre vuelva a Dios. Dios siempre da un espacio de tiempo, le da una oportunidad para que nosotros que nos hemos apartado, que nos hemos alejado, volvamos a Él. Para que nosotros otra vez nos reintegremos como parte de su cuerpo, como parte de su creación. Que no nos quedemos allá, sino que siempre busquemos la oportunidad de ¿qué? De estar con el Señor, de buscar del Señor. Y por eso dice que como la maldad era en gran manera grande, donde había violencia, donde había sodomía, donde había un montón de cosas, por eso es que el Señor manda ¿qué? Un diluvio para limpiar la tierra, para raer el mal de la tierra, para que el mundo siguiera de acuerdo a su plan y a su propósito. Dice, este diluvio fue para limpiar y dar una nueva oportunidad a la tierra y restaurar la relación cielo-tierra. Cuando hablamos de cielo en la Biblia, se puede hablar de personas espirituales o estamos hablando de Dios. Cuando hablamos de tierra, podemos estar hablando de ¿qué? Del hombre natural, el hombre hecho de polvo. Pero también estamos hablando de cada uno de nosotros, la forma y la manera como el Señor quiere que restauremos, nos reconciliemos con el Señor. Y eso es lo que el Señor dice. Ahora, fíjese que en Génesis 9, por favor, vamos a trabajar ahí algo muy interesante que me daba a mí el Señor esta mañana. Génesis capítulo 9. En Génesis 9, nosotros hemos podido leer y sabemos, y hemos tenido la oportunidad de leerlo, nos habla que Dios establece un nuevo pacto con Noé, estableciendo mandamientos y restricciones. O sea, fíjese que siempre el hombre debe tener restricciones, debe tener unos limitantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a salirnos de los límites. Nosotros somos muy dados a apartarnos del camino.
porque nos dejamos llevar por una parte emocional o nos dejamos llevar por el acoso o las restricciones o las imposiciones del mundo, bueno, todo lo que pueda traer una influencia que nos lleva a ¿qué? Alejarnos del Señor. Y como a veces la gente no es capaz de decir no, ¿por qué? Porque el decir no le implica perder un empleo, perder un dinero. Entonces yo prefiero decirle no a Dios, pero sí al hombre y a la tierra. Y no sabemos de qué nos estamos perdiendo o no nos estamos dando cuenta que estamos variando, estamos poniendo a Dios por debajo, lo estamos pisoteando y no le estamos diciendo yo confío en usted. Yo confío en usted, Señor. Porque para mí y para todos aquellos que confiamos en el Señor, Dios debe estar primero. Por encima de todas las cosas, Él es el que ocupa el primer lugar. Y cuando nosotros le demos al Señor ese primer lugar, Él también nos va a preferir a nosotros en un momento determinado. O nos puede dar cosas mejores que las que nosotros tenemos, ¿cierto? Por eso el Señor dice que debido a la situación, al diluvio, ya el Señor dice, bueno, ya nosotros sabemos todo lo que pasó con Noé. Dios le mandó a construir un arca. Dios estuvo durante mucho tiempo hablándole a las personas a través de Noé que vendría un juicio, como nosotros estamos diciendo que viene una situación sobre la tierra, que viene un juicio, que Dios viene hablando hace más de 2000 años, que si no enmendamos, que si no nos encaminamos, que si no sabemos esperar, vamos a perder esa vida eterna, vamos a estar fuera de los parámetros del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está poniendo a nosotros, que nos está dando el conocimiento del Evangelio, nos está dando el conocimiento de la palabra, pero nosotros no queremos escuchar. Nosotros no queremos, estamos siendo oídos necios, estamos corazón como una roca, como un pedernal, y nuestros ojos están desviados en otra cosa diferente. Por eso el Señor establece un pacto con Noé, después de que viene el juicio, después de que Noé baja del arca, que pasa todo el proceso, ya el Señor vuelve y habla con Noé y dice, voy a hacer un pacto con usted. Ahora, fíjese que si analizamos lo que primero Dios le dijo a Adán y Eva, en ningún momento el Señor habló de lo que le dijo a Noé. A él le dijo, no coma de un fruto. A Noé ya viene a hablar de un problema que ya venía entrado a la tierra y que se seguiría moviendo, y era el matar al ser humano. Por eso Dios estableció unos parámetros. Por eso Dios colocó unas limitantes, por eso Dios puso una serie de cosas que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que guardarnos y que tenemos que buscar la manera de cómo mantenernos con el Señor. Por eso dice que Dios estableció mandamientos y estableció restricciones. Dios a Noé le dio el primer mandato. ¿Cuál fue ese primer mandato que el Señor le dio a Noé? En Génesis 9, del 1 al 3, la palabra de Dios nos habla de tres cosas que Dios estableció con Noé y con la familia. Primero dice, fructifíquese, multiplíquese y llene la tierra. O sea, volvió y le dijo, igual a lo que le había dicho a Adán, pero resulta que aquí ya él no le entregó dominio porque él ya había perdido el dominio. Aquí él no le entregó algunas cosas, ¿por qué? Porque él ya las había perdido con haber obedecido ¿a quién? A Satanás. Y ese es el problema, cuando yo obedezco al hombre, cuando yo obedezco al mundo, cuando yo obedezco a Satanás, yo pierdo el dominio y el control sobre las cosas. Porque ya viene a dominar sobre mí es el maligno, ya viene a dominar sobre mí la situación, el compromiso o la responsabilidad que yo he adquirido que no tiene nada que ver con el Señor. Por eso el primer mandato que el Señor le dio a esta creación, a estas 8 personas, que el número 8 implica inicio, principio y nuevo comienzo.
¿Cómo iba a empezar el Señor otra vez la creación? Fíjense que ahí no habla que creó el sol, que creó la luna, que puso... No, ya el Señor habló específicamente sobre las personas. Ya el Señor habló específicamente sobre el ser humano. Y por eso le dice, mire, multiplíquese, fructifíquense y llenen la tierra de seres humanos. Eso es el primer mandato que el Señor da. El segundo mandato es muy interesante. Y dice en Génesis 9, y vamos a leer, dice en Génesis 9, versículo 4, mire lo que ya habla el Señor, después de que le dice, mire, fructifíquese, multiplíquese, ahora aquí el Señor habla la primera restricción y le coloca el primer límite o una advertencia a quién, al ser humano. Y en Génesis 9:4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Fíjese que aquí uno empieza a analizar y empieza a pensar sobre lo que el Señor dice. Mi carne tiene dos cosas. ¿Qué tiene? La sangre. ¿Y la sangre qué representa? Mi vida. Por eso yo analizaba y yo decía, usted dice esto acá, pero más adelante Jesús dice otra cosa diferente. Entonces ahí, ¿cómo es, Señor? Si usted me dice aquí esto, pero Jesús me dice otra cosa, ¿cómo funciona eso? Y por eso es que es importante conocer cómo el Señor viene haciendo ¿qué? La transformación, la transfiguración, cómo el Señor va quitando esa regla, esa norma, ¿para qué? Para podernos entrar al reino venidero. Por eso el Señor dice, pero carne, miren lo que dice la palabra, la carne. Cuando hablamos de carne estamos hablando del cuerpo. Cuando hablamos de la carne estamos hablando de los seres vivientes, de nosotros. Nosotros tenemos, dice sangre, y la sangre es la vida. ¿Ya? Por eso el Señor dice, carne con su vida usted no la puede comer. La sangre usted no la puede tomar porque en la sangre está, ¿qué está? La vida del ser humano. Si nosotros recordamos la enseñanza que nos dio Belsi una día sobre la sangre, la que nos dio Yané con la sangre, vamos a entender muchas cosas de lo que nos enseña la Escritura. ¿Qué dice el Señor? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Fíjese que este es un mandamiento que le dio el Señor a Noé. Pero el Señor vuelve y se lo repite a Moisés. Y el Señor vuelve y se lo repite a las generaciones continuas, hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a Hechos, donde el Señor dice que aunque estemos en el 2025, ese principio no ha prescrito, hermano. Sigue siendo real, sigue siendo dentro del Señor, tiene la vigencia. ¿Por qué? Porque yo no le puedo quitar la vida a una persona. Yo no la puedo asesinar. Yo no puedo asesinar a un ser humano porque el ser humano, la vida se la da el Señor y el Señor es el que se la quita. Por eso aquí el Señor en Levítico es el segundo mandato que le da el Señor. Él no dice, y podrás comer, y tendrás esto. No, Él le dice, mire, multiplíquese, pero ¿sabe qué? Voy a colocar una limitante entre ustedes. Voy a colocar un límite entre ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón del hombre. El Señor conocía que el hombre podía matar porque ya Caín había matado a su hermano. Luego el espíritu de muerte, el espíritu de violencia ya estaba en la tierra. Y por eso el Señor dice, tengo que colocar limitantes. Y si nosotros empezamos a analizar y mirar, aquí el Señor le dio a Noé mandamientos de los que le iba a dar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y una de las cosas que el Señor nos viene hablando y que el Señor busca es que nosotros no atentemos contra la vida de nadie. Ni con palabras, ni con hechos, ni con acciones, porque podemos llegar a ¿qué? Atentar contra la salud mental, espiritual o emocional de una persona.
Por eso el Señor dice que debemos de tener cuidado cuando hablamos, debemos de tener cuidado con nuestras acciones. Y hoy en día, ¿qué se presenta? El hombre golpea a la mujer hasta llegar a ¿qué? A matarla por su violencia, por su agresión. Y uno a veces piensa, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué siguen con estas personas que las maltratan, que los ultrajan, que las golpean, que les parten los brazos, que las llevan a las clínicas? ¿Por qué continúan? ¿Cuál es el vínculo demoníaco que hay ahí? Y a mí solamente me alza la olla, salgo a correr y me voy, porque yo no admito eso, ¿ya? Entonces, aquí el Señor está diciendo que el segundo mandato está hablando ¿de qué? De su sangre. Está hablando de la vida de las personas. Y que mi cuerpo es el que me tiene vida, porque dentro de mí hay un elemento que es el que me da la vida y es el que establece cómo estoy y cómo yo vivo dentro de mí. Por eso los médicos, para poder saber los problemas físicos o los problemas del cuerpo, ¿qué le mandan a hacer? Exámenes de sangre, ¿cierto? Y que lo haga aquí, que lo haga así, que lo ponga aquí, que si hay que saber esto, siempre van a mirar qué pasa con su sangre para poder decir qué fue lo que pasó con esa enfermedad. Pero por eso siempre la vida de una persona, la salud de una persona, ¿en dónde se va a encontrar? En la sangre. Y aquí el Señor está diciendo en Levítico 17:11, vuelve y le repite a los sacerdotes, le repite al pueblo del Señor. ¿Qué le dice? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Fíjese que ya aquí el Señor empieza a hablar ¿de qué? De la obra del Señor, del objetivo de la sangre, del objetivo de cuando vamos y derramamos la sangre en una ofrenda en la antigüedad. Por eso el Señor dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Fíjese que aquí es como dice arriba, pero la carne con su vida, que es su sangre, no comerá. Por eso nosotros no podemos comer nada que tenga sangre. Así hablen allá lo que quieran decir. Así hable que eso era del antiguo, pero también lo dice en el nuevo. Y todavía esa vigencia. Es como las personas que van a un restaurante y piden carne asada, 3, o que casi chorree sangre. No sabe que usted se está comiendo la sangre de ese animal, la vida de ese animal. ¿Ya? Por eso el Señor habla aquí, usted no se puede comer ese tipo de carne. El Señor dice que la carne del cordero, cuando ellos se lo comieron, tuvieron que desangrarlo y luego tuvieron que asar la carne al fuego. Por eso aquí el Señor está diciendo, oiga, la vida de la carne, es decir, de mi cuerpo, es la sangre. Mi vida está en la sangre, y si yo no cuido mi cuerpo, entonces dígame qué estilo de vida y qué sanidad yo puedo tener si no estoy cuidando mi cuerpo, si no estoy durmiendo lo que tengo que dormir. Y hoy en día ese es el lío que nosotros tenemos. Con el celular llegamos hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3, y al otro día nos levantamos a las 5 de la mañana con la cabeza así de grande, haber pasado toda la noche en la red social, no dormimos y no sabemos que esas situaciones están afectando mi cerebro, están afectando mi salud. ¿Por qué? Porque el Señor mandó y el cuerpo necesita un tiempo muy prudente. ¿Para qué? Para que usted se restaure, para que nosotros tengamos una plena salud. ¿O usted no le ha pasado que cuando usted se trasnocha al otro día a usted le duele la cabeza, está uno embotado y me dice, no, un baño? Peor, porque yo recuerdo una vez que salimos de una vigilia, yo dije, me voy a bañar, el doctor dijo, usted cuidadito se va a bañar. ¿Y por qué? Porque usted está trasnochada y el trasnocho con un baño le puede dar un derrame. Y yo, desde ahí yo dije, santo remedio. ¿Por qué? Porque nosotros no nos cuidamos.
Y aquí el Señor está diciendo, vaya, duerma lo que tenga que dormir. ¿Por qué pasamos hasta largo tiempo? A menos que usted esté estudiando o a menos que usted esté haciendo algo interesante, que yo creo que no se justifica quitarle horas al sueño para pasarlo en unas situaciones que nada nos edifica, hermano. Ahorita uno no encuentra nada en las redes sociales, usted no encuentra nada bueno. Nada, simplemente cosas que en vez de edificarnos nos ayudan es a quitar el sueño. Y eso es lo que le pasa a la gente, le pasa al mundo entero. Por eso el Señor, ¿qué le está diciendo? Hey, cuide su carne. Cuando la Biblia me habla de carne, me está hablando del cuerpo, me está hablando del ser viviente. Por eso vuelvo y le repito, analícese si usted y yo estamos cuidando el cuerpo. Porque recuerde lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros somos templo del Señor. Nosotros somos morada del Señor. Nosotros somos casa de oración. Nosotros somos tabernáculo del Señor. Usted santifica su templo. Nosotros cuidamos el templo. Le damos a comer lo que necesita a las horas que son establecidas para el ser humano, o son de esas personas que se desayunan a las 10, comen almuerzan a las 5 y almuerzan a las 11 de la noche. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Y qué me está diciendo? Que usted no está cuidando su vida, que nosotros no estamos cuidando el templo del Señor. ¿Y cómo Dios me va a utilizar? ¿Cómo Dios va a hacer algo conmigo si es que yo ni siquiera cuido? ¿Cómo Dios me va a entregar a mí una responsabilidad si yo no cuido ni siquiera mi templo, ni siquiera mi cuerpo? Y ese es el lío, hermano. O a uno porque demasiado le ponen un montón de cosas o han aumentado que los senos, que los glúteos, bueno, todo ese montón de cosas que hace la gente. ¿Qué estamos haciendo? Adulterando lo que Dios puso. Eso quiere decir que usted no está conforme con lo que Dios le dio, porque tenemos que ponerle o añadirle o quitarle, como dice el Señor. Entonces, por eso aquí Él está diciendo, tenga cuidado con su carne, tenga cuidado con su cuerpo, cuídelo, porque Dios lo ha elegido para que usted reciba la presencia del Espíritu Santo, para que nosotros seamos morada del Dios omnipotente. Pero realmente nosotros lo estamos haciendo, ya cada uno de nosotros sabemos, y como aquí el Señor va a ser muy claro con respecto a esta palabra. Dice el Señor en Génesis 9:5, y aquí me gustó muchísimo porque lo bonito es poder entender lo que nos enseña la Escritura. Génesis 9:5, mire lo que dice la Escritura, leamos, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de nuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Leía y releía, y yo decía, mire lo que aquí el Señor nos quiere decir. ¿Qué nos está hablando esta parte? Porque vuelvo y le reitero, el Señor le está diciendo a Noé qué tan importante es su cuerpo, qué tan importante es su sangre, qué tan importante es su vida para el Señor. Y eso es lo que debemos de entender, debemos de comprender. Mire, el primer versículo, o la primera parte del versículo dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. ¿Qué quiere decir esa parte, hermano? Analizaba, miraba, leía y miraba dentro de la Biblia hebraica y todo, y yo pensaba, yo decía, dice aquí, lo primero que el Señor le está diciendo es que Él le está dando a usted y a mí un mandamiento. No solamente que usted se fructifique, no solamente que usted se multiplique, no solamente que usted sea uno de los que llena la tierra de parte de Dios,
sino aquí lo que el Señor le está diciendo a usted, le voy a pedir cuentas de lo que usted hizo con su cuerpo. A usted le voy a pedir cuentas. Y por eso dice, porque ciertamente esta palabra demandaré, cuando la investigué, cuando la analicé, en el hebreo dice, le exigiré dice, la sangre de su vida. ¿Qué hizo usted con su cuerpo? Le voy a pedir cuentas de lo que usted hizo con su cuerpo, de lo que usted hizo con su vida, de qué manera usted llevó su vida mientras estuvimos aquí en la tierra. Por eso él dice aquí, en esta primera parte del versículo, nos está dejando un mandamiento, que pedirá cuentas de todo lo que hice con mi cuerpo. ¿Cómo hemos tratado este cuerpo? ¿Usted lo cuida? ¿Nosotros lo protegemos? ¿Nosotros lo hemos santificado? ¿O nosotros hemos hecho de este cuerpo una cueva de ladrones? Hemos hecho una fornicación, un adulterio. ¿Qué estamos haciendo con este cuerpo, con esta vida y con esta sangre que el Señor nos ha dado? Mire que el Señor aquí, después de que le dice eso, ahora le dice, ¿sabe qué, Noé? Dígale a los demás que yo pediré cuentas de lo que yo le di a usted, de su cuerpo, de lo que nosotros estamos haciendo con este templo, con este tabernáculo. Ahora pensemos, analicemos, ¿estamos tratando con decoro? ¿Estamos tratando mi vida, mi cuerpo, como el Señor nos está diciendo? Por eso Él dice que aquí el cuerpo representa para Dios la morada, representa lo que dice Juan 14:23, labranza, casa de oración, edificio, templo, tabernáculo, donde mora el Espíritu de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 9 a 23. Fíjese que aquí el Señor, ¿cuál es la preocupación de Dios? Usted y yo, nuestro templo, nuestra casa, nuestro cuerpo. Esa es la preocupación de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Por eso Él dejó una serie de alimentos, por eso Él dejó una serie de bebidas. Él dejó una conducta que debe tener el ser humano para evitar enfermedades, para evitar situaciones, para evitar circunstancias que nos lleven a estar en una situación embarazosa delante de Dios. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo? Y aquí cada uno de nosotros debemos de pensar, ¿qué estamos haciendo, hermano? Nosotros somos los de que le untamos, bueno, lo que cada uno de ustedes come. Si nos pasamos de límite, los que comen mucho dulce, los que comen mucho carbohidrato, los que comen muchos, bueno, lo que usted sepa. O nosotros estamos diciéndole al Señor, ayúdeme a cuidar este cuerpo. Porque lo primero que el Señor le está diciendo y nos está diciendo a nosotros es que yo le voy a pedir cuenta a usted. Nos va a pedir cuentas, hermano, de qué estoy haciendo yo con esta morada, con este templo, con este edificio, con esta labranza. Porque Dios es mi sembrador, Dios es mi labrador. Y Él quiere sembrar en mi corazón lo mejor. Él quiere sembrar la semilla de Él. Que nosotros busquemos cómo nos alejamos de las cosas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda entrar y pueda dar el fruto. Por eso el Señor dice que si estamos haciendo lo correcto, que si no tenemos odios, que si no tenemos amargura, nosotros estaremos bien. Nosotros estaremos bien.
Pero si yo me dejo envenenar, si yo me dejo llevar por el amigo, por la amiga, por lo que dice la tele, por lo que dice esto, estamos perdidos. Estamos perdidos, hermano. Por eso vuelvo y le repito que la primera parte de este versículo, Génesis 9:5, que lo leía y decía, ¿qué quiere decir ese versículo? Porque es enredado, Señor. ¿Qué quiere decir? Y lo primero que el Señor nos está diciendo es, porque ciertamente yo le exigiré a su vida, a usted, lo que usted hizo con su cuerpo. Le voy a pedir cuentas y no le voy a pasar una, porque vuelvo y le digo, la Escritura me da los parámetros. La Escritura me dice cuáles carne yo puedo comer, cuáles carne yo no puedo consumir. ¿Qué cosas yo puedo tomar? ¿Qué no puedo tomar? Dios no puso al hombre para que fumara. Porque si fuera así, pues nos hubieran puesto una chimenea aquí en la cabeza para que el humo salga como en las casas del campo cuando cocinan en las brasas. El cuerpo no está diseñado ni siquiera para ingerir alcohol. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nos hace perder el control. Perdemos la visión, nos alteran todas las cosas el licor. Porque el cuerpo no está diseñado, y la persona que toma licor, la persona que toma cualquier tipo de licor, dice la Escritura que esa persona altera su visión, altera su organismo, y esas burbujitas que tiene la cerveza o el vino, esos son monóxido de carbono, y eso es lo que envenena a la persona. Cuando la persona que toma trago y llega así, llega envenenada, hermano. Entonces aquí lo que el Señor le está diciendo es que voy a pedirte cuentas, ¿ya? Voy a pedirle cuentas de lo que usted está haciendo, porque yo le entregué a usted una obra, yo le entregué a usted un talento. ¿Y quién es? Usted. Usted es la obra para el Señor. Por eso Él dice que nosotros somos su labranza. Por eso dice que Él es mi sembrador. Por eso dice que Él es mi Señor. Por eso Él dice y nos dejó unas instrucciones específicas para que nosotros nos mantengamos si queremos tener salud. Si no queremos estar comiendo pepas como las gallinas, de tanto medicamento. ¿Por qué? Porque debe haber algo en mi parte emocional, debe haber algo en mi parte emocional que me está afectando mi parte física. Porque debo tener alguna situación que me está llevando a mí a que mi cuerpo esté desajustado. Entonces fíjense que aquí, ¿qué debemos empezar a pensar? ¿Estoy durmiendo lo suficiente? ¿Me acuesto a la hora que es? ¿Me levanto y me desayuno? ¿O creo que tomándome un tinto, con eso tengo hasta las 12? Y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque puede ver que si usted se levantó, si usted se acostó a la 1 de la mañana, ni crea que se va a levantar a las 6, a menos que tenga un chinito que la está chileando ahí, o que tenga una persona que la levante a usted, porque tiene que hacerle el desayuno, el almuerzo, o lo que sea, ¿ya? Pero aquí el Señor lo que nos está hablando es que si usted se levanta temprano, coma físicamente y lea también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no le da el alimento al cuerpo, hay algo que se llama un bajón de azúcar, y el cuerpo necesita, entonces viene el descenso del azúcar y usted puede darle un coma diabético, porque no comemos a la hora que es, porque no comemos lo que necesitamos comer. Al menos a mí me pasa. Si yo son las 9 y no me he desayunado, yo empiezo a sentir el mareo, empiezo a sentir las ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo está diciendo, hoy, tú comiste desde ayer, llevas 15 horas, por eso se llama desayunar, termine el ayuno, porque toda la noche no hemos comido nada. Y nosotros pasamos hasta la 1, no, los ayunos intermitentes, y no sabemos el daño que le estamos haciendo al cuerpo. ¿Por qué? Porque no nos amamos, porque no le tenemos temor que Dios me va a pedir cuentas
de este cuerpo, de esta carne, de esta vida que puso en mis manos para que yo la cuide, para que yo la ministre delante del Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo que la vida, cuando se habla de vida se está hablando de sangre, y cuando se habla de sangre se habla de un cuerpo. Y dice que, ¿qué representa el cuerpo? Bueno, ya les había dicho. Ahora, fíjense que en ese mismo versículo, Génesis 9:5, la parte B dice, de mano de todo animal la demandaré. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta parte cuando dice voy a demandar la sangre de un animal? Quiere decir que si un animal me devoró, Dios le va a pedir cuentas a ese animal que me comió, que me devoró. A él le va a pedir cuentas. Fíjense que aquí no se salva nadie, hermano. Pero el que sabe, eso dice la Escritura, ¿ya? Porque al principio todos los animales comían hierba, pero después del pecado de Adán y Eva, que dijo el Señor, ¿sabe qué? Coman lo que usted quiera y pongo enemistad entre ellos. Por eso se devoran, por eso se comen, por eso se persiguen y por eso el uno le quita la vida al otro. Porque aquí está diciendo el Señor, si un animal devoró a una persona, a ese animal en el día del juicio final, porque la Biblia dice que Dios le va a pedir cuentas a la naturaleza. La Biblia dice que Dios le pedirá cuentas a los animales, los del cielo, los de la tierra y del mar. A cada uno le pedirá cuentas, porque todos ellos fueron hechos por la mano de Dios. Fueron hechos del polvo de la tierra. Pero los únicos que tenemos semejanza e imagen somos nosotros los seres humanos, ni siquiera los ángeles. Nosotros somos los que tenemos ese privilegio de que somos imagen y somos la imagen, sombra e imagen del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, de mano de todo animal la demandaré. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. ¡Qué tremendo, hermano! Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, Dios sabe por qué pone sus cosas. Vamos a Éxodo 21. Lo que dice el Señor, porque el Señor colocó Éxodo 21, 2. No encuentro el número 2. Dice, si compras, Éxodo 21, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por más de 6 años. Bueno, aquí no encuentro. Bueno, lo dejo para que ustedes lo lean y miren, porque es todo Éxodo 21, donde el Señor habla que si un animal es cornea o es una ¿cómo es que se llama? Bueno. Entonces, fíjense, cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Sí, es que yo estoy leyendo otra. Bueno, entonces fíjense que aquí lo que el Señor está diciendo es que si un animal me mata, Dios le pedirá cuentas ¿a quién? A ese animal que me agredió, que me devoró, que me quitó la vida, porque la vida a mí no me la puede quitar sino Dios. Dios no le ha dado opción a nadie, hermano. Dios no nos ha dado la opción de poderle quitar, si no, no existiría gente sobre la tierra. Porque eso es lo que dice aquí el Señor. Dice, de mano de todo hombre la exigiré. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir a piedra. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces fíjense que aquí no se escapa nadie, hermano. Aquí todos vamos a rendirle cuentas al Señor. Aquí a todos el Señor nos puso límites. A todos el Señor nos puso unas leyes para que cada uno lo cumpla. Y si se sale de esa regla, ya viene la disciplina, la exhortación o el juicio de Dios. Ahora, del 9:5, pero la otra parte, la parte C, dice, y de mano del hombre. Dice, Dios pedirá cuentas al hombre que le quitó la vida a otro hombre.
Y eso lo puede leer en Levítico 24:21. Dice, el que mate a un animal lo restituirá. Uy, esa palabra siempre me ha costado trabajo decirla. Éxodo 21:28. Vamos a leerlo aquí para que no nos quede. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. Mire qué tremendo. No se puede comer la carne de ese animal que fue muerto a piedra. ¿Por qué? Porque ese animal mató, porque ese animal atentó contra la vida, ya sea de un hombre o de una mujer. ¿Cómo tenía que morir? A piedra. Todos tenían que matarlo a piedra. Por eso lo que dice el Señor, dice, y de mano del hombre, ¿qué dice el Señor? Que no solamente le va a pedir cuentas a quién, a los animales, sino también a nosotros. No solamente el Señor le va a pedir cuentas a usted de su vida, de nuestro comportamiento, de nuestro cuidado con el cuerpo, sino que Dios va a pedir cuentas cuando alguien nos agrede, cuando alguien atenta contra nuestra vida, cuando alguien se levanta contra nosotros, Dios pedirá cuentas. Nada pasará de las manos del Señor. Nada quedará sin juicio y sin sentencia de parte de Dios. Por eso es importante, hermano, lo que dice el Señor. Dice que Dios pedirá cuenta al hombre que le quitó la vida a otro hombre. Quiere decir lo que dice Levítico 24:21. Dice, el que mate a un animal lo restituirá, pero el que asesine a un hombre ha de morir. Si alguien mata a un hombre, ¿qué dice el Señor? Ese hombre morirá de la misma manera como él mató a la persona. De la misma forma como atentó contra la vida de esa persona. Por eso aquí el Señor dice, yo no puedo, hermano, nosotros no podemos matar a una persona, nosotros no podemos quitarle la vida. Y fíjense que hoy en día es tan, digamos, se está volviendo como tan común. Si la mujer no quiere vivir con el varón, entonces ¿qué hace? Vienen y la matan. Si la mujer no quiere vivir o el hombre no quiere, y la mujer entonces viene y atenta contra la vida de esa persona. A mí me parece lo más irrisorio. Nadie puede obligar a nadie a que viva con uno. Como dicen por ahí, si ya dejó de querer, cada uno coja por su camino y se acabó. Pero no acabemos con la vida de una persona. No acabemos con la vida de una persona. ¿Por qué? Porque es que yo estoy tomando la posición de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Usted va a morir. Y también Dios demandará la sangre sobre su casa, sobre su vida, porque nosotros no estamos llamados a eso. Ahora, la otra parte que tiene el versículo Génesis 9:5 dice, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí lo que el Señor nos está diciendo, exige un pago por la vida de una persona inocente que fue asesinada y el pago será su propia vida. Por eso aquí el Señor, yo analizaba la historia de Caín y Abel. Por eso fue que el Señor estableció estos parámetros. Por eso el Señor dejó como ese limitante, porque ya le digo, ya el espíritu de muerte, el espíritu de agresión, de violencia, ya estaba en la tierra. Y por eso el Señor nos cuida de que nosotros vayamos un poquito más allá. Y ese es, digamos, el mal genio o el temperamento violento y agresivo, es lo que el Señor quiere que nosotros menguemos. ¿Ya? Porque hay gente que es supremamente agresiva, violenta, mejor dicho, pierde el control y termina haciendo locuras, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta persona, a veces la gente pierde el control porque no se hace lo que quiere, o porque la persona tiene tantas cosas en su corazón que botamos el veneno de aspi por donde quiera que vayamos. Por eso aquí el Señor está hablando de cómo el Señor le dijo al hombre, usted no puede matar, y si hay esto, hay que hacer un proceso.
hay que hacer una situación, ¿para qué? Para enmendar, porque el hombre, si mata al hombre, la sentencia suya es: usted morirá. Seremos muertos. Por eso el Señor tuvo que venir ¿a qué? A restaurar la muerte de nosotros por la vida. ¿Para qué? Para que ese que mató, ese que ultrajó, ese que le quitó la vida, no se vaya al infierno, sino que sea restaurado. Porque ese es el objetivo del Señor. El objetivo no es que usted se vaya para el infierno. El objetivo no es: pague su sentencia aquí en la tierra y espere arriba qué es lo que va a decir el Señor. Porque el Señor es el que determina, como Él dice: yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Ya? Fíjese que aquí el Señor está diciendo: de mano del varón, el varón que mata a su hermano, ya sea en su área o en su misma familia. Porque hemos visto, ¿cierto?, que en muchas familias la gente se mata, y más si hay una herencia de por medio. Eso se forma el bonche, se forma, o sea, a pelear por algo que ellos no formaron ni que ellos trabajaron por eso. Y se despierta, y los que menos dan son los que más pelean. Los que menos apoyaron esa situación son los que más reclaman. ¿Por qué? Porque no dieron nada, y la conciencia acusa, la avaricia está ahí a flor de piel. Por eso es importante lo que nos dice el Señor: con su propia vida usted pagará. Con nuestra propia vida. Y fíjese que lo que el Señor dice en su palabra, que el hombre no puede rescatar al hombre. Independiente que yo muera porque maté a alguien, no indica que yo sea restaurado, que yo sea redimido, porque eso solamente le corresponde al Señor. La palabra del Señor dice que el alma del hombre es tan valiosa para Dios, es tan importante para Dios, que ni el hombre, ni el animal, ni nadie puede rescatar el alma del hombre, solo el Hijo de Dios. Solo el Señor, con su obra, porque el hombre mató a Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los judíos, los romanos, todos fueron partícipes de la muerte del Señor. Fueron partícipes de la muerte del Señor. Pero esa muerte, como dice más adelante, dice: esa muerte de ese inocente viene a restaurar mi vida. Viene a ponerme en dirección a Dios, siempre y cuando yo acepte su obra, siempre y cuando yo empiece a cambiar mi estilo de vida, siempre y cuando yo cuide mi vida, cuide mi cuerpo, como dice la palabra de Dios. Porque Él nos está hablando, hermano. Él nos está advirtiendo que ya la venida de nuestra salida, no la venida del Señor, sino nuestra redención está cerca. Porque tendrán que pasar muchas cosas antes de que venga el Señor. Pero el Señor nos quiere a nosotros, ¿qué? Nos quiere reservar, nos quiere sacar a un ladito mientras el juicio viene sobre la tierra. Nos quiere llevar al granero, como dice la palabra, porque Él dice que los ángeles vendrán, recogerán las ovejas, las pondrán en el granero, el trigo, y lo pondrá en el granero, pero la cizaña irá en manojos al infierno. Y Él lo dice en la Escritura, hermano. Por eso, si nosotros estamos caminando y somos ovejas del prado del Señor, debemos de empezar a mirar: ¿estoy cuidando el templo? ¿Estoy cuidando mi vida? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy quitándome todas esas cosas que tengo acá, producto de alguna situación o de una vivencia que no soy capaz de dejarla, o que no quiero apartarme, y que no sabemos que ese es el daño que está viviendo en el corazón o en el cuerpo de una persona? Cuando uno entienda que las emociones juegan un papel supremamente importante en la estabilidad emocional y física del ser humano. Y nosotros no hemos entendido. Nosotros creemos que porque odiamos, o porque hablamos o participamos de ciertas cosas, yo voy a estar bien, y resulta que yo misma
le estoy permitiendo a la gente de afuera que me eche veneno y yo estoy participando de un veneno. Y yo misma también estoy siendo envenenada. ¿Producto de qué? Que estoy escuchando cosas que no debo escuchar, que no debo participar. Y menos cuando uno sabe que las personas tienen tanta amargura y tanto odio en su corazón, porque eso se le nota en las palabras, en las acciones. Uno sabe lo que hay en el corazón de esas personas. ¿Y qué dice el Señor? Aléjese de ese tipo de personas, porque no hay sea que tú aprendas su hablar y su conducta. Vas a aprender eso. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere que nosotros aprendamos a hablar como habla el amargado, el resentido, no, hable con lo que dice el Señor. ¿Y qué dice? Apártese, sepárese, aléjese, no permanezca. ¿Por qué? Porque usted va a terminar contaminado. Vamos a terminar mal, como dice el Señor. Dice, la palabra dice, demandar o exigir significa que cada uno rendirá cuentas al Señor de sus acciones. No podemos dañar ni atentar contra el hombre, ya que Él representa la imagen de Dios. Es decir, no faltar a la ley de no asesinar, porque solo Dios es el único que quita y da la vida al hombre. Cuando un hombre mata a otro, lo que está haciendo es atentando contra la imagen de Dios. Cuando una persona mata a otro, está atentando contra la imagen y contra la semejanza de Dios, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es importante, hermano, empezar a conocer y a empezar a mirar cómo estoy yo. Ya nosotros fuimos redimidos, ya nosotros fuimos rescatadas, nuestra alma fue rescatada. Ahora tenemos que trabajar es por el cuerpo. Ahora estamos cuidando de nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque el alma es la que controla, el alma es la que me relaciona con Dios y el alma es la que me relaciona con el cuerpo. Y si yo estoy mal en mis emociones, si yo estoy mal en mis sentimientos, si yo estoy mal en cuanto a la voluntad de Dios, todo mi ser está fuera de control, está fuera de los designios de Dios, porque soy yo la que estoy tomando dominio y control. Por eso aquí el Señor le está diciendo, vuelve y le digo, si asesinamos, puede que usted no asesine con arma blanca o con un arma de corto alcance, puede ser con una palabra. Usted le puede decir una palabra con odio, con amargura y resentimiento a otra persona y usted no sabe el daño que le hizo esa palabra a esa persona. Y la persona empieza, ¿a qué? Porque nosotros, eso sí, somos expertos. Cogemos lo que nos sirve y lo sembramos y le damos una forma, le hacemos un altar y pensamos siempre en lo mismo y usted piensa siempre y le alaba y lo dice y le rinde culto, porque ¿por qué nosotros le vamos a rendir culto a una palabra que me está haciendo daño? ¿Por qué yo le voy a rendir culto a una situación que me está haciendo daño? Y la pienso, no, y es que yo pienso, y es que yo me acuerdo, y usted misma está maltratándose usted solita. Usted tiene un altar en su corazón y en su mente, esa palabra, esa actitud. ¿Y quién es la única perjudicada? Nosotros. Porque usted todos los días yo le digo, ¿por qué tiene que pensar en esa persona que le hizo daño? ¿Por qué tenemos que pensar? ¿Por qué le dedicamos tiempo a una persona, a una situación, una palabra, una actitud de alguien que me hizo daño? No se merece. No merece que nosotros pensemos en ello. No merece que nosotros le demos cabida a esa situación. No le dé cabida al diablo, hermano, porque ahí el enemigo está haciendo su tarea y no nos estamos dando cuenta del problema que tiene el resentimiento, del problema que tiene la amargura, del problema que tiene esa situación que yo todos los días pienso y me enojo y vienen los descontroles en donde, en mi área, en mi cuerpo, en mi salud. Usted no merece, ni yo tampoco, esa persona que hizo no merece que usted se acuerde de ella.
y menos de sus acciones ni de sus actitudes. No merece, hermano. No se maltrate usted solo, no se mate usted solito. No haga que esa situación traiga en usted un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o cuántas personas dicen, es que cada vez que veo me duele, me dan ganas de vomitar. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que la afectó a usted. ¿Y quién la está afectando? Usted, porque la está pensando. Nosotros, que le estamos haciendo un altar. Dios no está por ahí, pero sí tengo en mi corazón ese altar a esa persona, a esa actitud, y le rindo pleitesía, y le quemo incienso, y le rindo culto, y es más grande que yo. ¿Por qué, hermano? No se justifica. No se justifica que nosotros nos matemos a nosotros mismos. No vale la pena pensar en esa persona que me robó, que me fue infiel, que me puso en esta condición, que me llevó a esto. No vale la pena. ¿Por qué? Porque el Señor que dice, le voy a pedir cuentas a usted. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que le estamos dando ese interés a algo que no debe. Déjeselo al Señor. Deje que Dios obre, deje que Dios haga su tarea con ese que se ha levantado, y usted más bien tumbe ese altar, quite ese altar de su corazón y ponga al Señor. Y dígale, Señor, ¿sabe qué? Mi corazón es suyo. Mi mente, coloque sus pensamientos. Allá, mire a ver usted qué hace con esa persona. Mire a ver qué decisión toma usted, porque la palabra justicia en el hebreo significa que es Él quien toma las decisiones. Eso es lo que dice la palabra justicia en el hebreo. Él es el que toma la decisión. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, haz justicia, Él toma la decisión. ¿Qué va a hacer con esa persona que me agredió, con esa persona que me ultrajó, con esa persona que me hizo daño? ¿Qué es lo que Él va a hacer? Yo no. Porque si yo tomo represalia, si yo tomo una actitud, Dios no va a hacer nada. Y a lo mejor lo que Dios tenía pensado era de una vez acabarle con ese problema, pero como usted metió la cucharada, siga con el mismo problema. Siga con la misma situación, porque usted metió la cucharada. Y eso es mejor uno alejarse de todo ese montón de cosas. Bastante que tenemos que aprender de la Escritura para poderle darle cabida a lo que no sirve, a lo que incomoda y a lo que me hace daño. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, soberano Cristo, Rey del universo. En este momento, Señor, queremos decirte y pedirte perdón, porque hoy tú nos has hablado, Señor, que la carne que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, tiene una vida, y que esa vida está en la sangre. Por eso tú tenías que rescatar nuestra vida a través de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Señor, ayúdanos a empezar a pensar en nosotros. Tal vez hemos pensado en los demás, le hemos dedicado tiempo a aquel que nos ha hecho daño, a aquel que se ha levantado contra nosotros. Tal vez pensamos, tal vez le rendimos culto, tal vez divagamos, tal vez divulgamos, pero hoy quiero decirte, Señor, que todas estas situaciones que estamos viviendo en nuestro cuerpo, queremos dejarlo en tu altar. Queremos decirte, tomes tú la decisión. Sea justo, Señor, como aquella mujer que pedía justicia, que pedía e incomodaba todos los días al juez, hasta que el mismo juez dijo, por cuanto esta mujer me es inoportuna, por cuanto esta mujer no me deja en paz, le haré justicia. Tal vez nosotros necesitamos que Dios nos haga justicia, que Él nos tome la decisión correcta de una situación que nosotros estamos viviendo, sea en el cuerpo, sea en el alma, o sea en esa relación con Dios que cada uno de nosotros tenemos. Digámosle al Señor y pidámosle perdón porque nosotros no estamos tratando bien nuestro cuerpo. Nosotros no estamos cuidando nuestra vida, Señor.
Estamos comiendo cosas que en vez de mejorar, en vez de darnos una perfecta salud, estamos llevando a que el cuerpo trabaje a marcha reforzada, Señor, porque nosotros no estamos cuidando el templo del Señor. Tú le dijiste a Noé, Señor, le diste instrucciones precisas con respecto al cuerpo, con respecto a la vida, con respecto a la sangre, Señor. Por eso, Señor, tú también dices que no puedo hacerle daño a otras personas, hablando, divulgando, Señor, haciéndole la vida imposible a otras personas, Señor, permitiendo que otras personas o otras situaciones, amigos, enemigos, como quien sea, Señor, traiga a nuestro corazón circunstancias que me llevan a mí a tener discordia, pleito y disensión hacia los demás. Señor, hoy tú nos enseñas que tú le vas a pedir cuentas a cada uno de nosotros, por palabras, dice la Escritura, por las acciones, dice la palabra, y por las intenciones de nuestro corazón hacia mi prójimo. Por eso, Señor, ayúdanos. Por eso, Señor, tú fuiste muy claro que debemos amarte a ti por encima de todas las cosas, pero que tenemos que amar a mi enemigo, porque cuando tenemos un enemigo, nuestro corazón busca el mal, nuestro corazón busca cómo hacerle el mal, cómo hablar, cómo levantar polvareda, cizaña, mentira, cómo me siento con otras personas en silla de escarnecedores contra esa persona. Hoy, Señor, queremos decirte, perdónanos, Señor. Y hoy quiero tumbar de mi corazón ese altar que le tengo a esa persona que me agredió, que me maltrató, que nos ultrajó, que nos desilusionó, que nos fueron infieles. Y por causa de esa situación hay en nuestro corazón y hay en nuestro cuerpo desajustes, enfermedades, dolencias, Señor. Por eso tú nos estás enseñando qué tan importante es la sangre para poderla relacionar con el vino y la obra de Jesús. Qué tan importante es conocer que tú, Señor, nos has diseñado con imagen y con semejanza tuya. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte que nos ayudes a liberarnos de todas esas cosas que hay en mi corazón, contra mi padre, contra mi madre, contra mis abuelos, contra mis hermanos y hermanas, contra mis familiares, con cualquiera con el que tú tengas un disgusto o una disensión, una situación. Dígale, Señor, tengo esta situación en mi casa, en mi vida, con este familiar, con este pariente. Hoy quiero sacarla de mi corazón, no quiero ponerla en mi mente. No vale la pena que la tenga, no vale la pena que yo la hable, que yo pronuncie su nombre. No vale la pena, Señor. Y voy a hablar de ti, y voy a llenar ese espacio que ocupa esa amargura, ese dolor, esa situación, por su palabra. Por la palabra tuya, Señor, de sanidad, de liberación. Porque tú dices, Señor, que yo también recibiré de lo que yo también siembro, Señor. Por eso queremos sembrar paz, queremos sembrar armonía, queremos sembrar amor y afecto, para que mi vida, que está en la sangre, y que la vida y la sangre tienen un cuerpo, y que ese cuerpo tendrá salud de acuerdo como esté mi vida, de acuerdo como esté mi sangre, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Señor, a sacar de nuestro corazón todas estas situaciones que nos están llevando a procesos duros y difíciles en nuestra salud, Señor.
Ayúdanos, Señor. Cuántas cosas nosotros también hemos cometido, Señor. Y viene a mi mente cuando tú le dijiste a aquella persona, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Y la persona fue sanada. Tal vez nosotros estamos enfermos porque reposamos, porque albergamos, porque tenemos en nuestro corazón amarguras, resentimientos. Tal vez no aceptamos a ciertas personas, pero no porque yo no quiera, sino porque le he oído a alguien que ha hablado mal y yo me he dejado contaminar. Y yo he dejado que ese mensaje, esa palabra que salió de esa persona está en mi corazón y ahora yo veo con discordia a esa hermana que no me ha hecho daño, que no me ha hecho nada, Señor. Pero producto de haber escuchado, producto de ser seguidora de esa persona, hoy en mi corazón no hay paz, Señor. Y cuando mis ojos ven, veo con amargura, con resentimiento, con fastidio en mi corazón, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que mi carne tenga vida, Señor. A que mi sangre sea pura como la sangre del Cordero de Dios. Porque por su sangre nosotros fuimos perdonados, nosotros hemos sido sacados de la esclavitud y de la muerte eterna, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir en paz y en armonía, a vivir y a orar por aquel que se ha levantado contra nosotros, aquel que emite con mensajes, palabras, aún levantando disensión, mentiras contra nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros prestamos nuestros oídos para que otra persona venga y eche basura, la basura que le sobra en su corazón, la basura que tiene en su corazón, yo se la recibo, Señor. Y en mí empieza a podrirse, a engusanarse, a ser hedionda, Señor, porque empiezo a hablar, porque empiezo a tener esas actitudes, porque empiezo a tener esas formas y esas maneras distintas a la forma y a la manera como tú nos tratas a nosotros, Señor. Con amor, con misericordia, con bondad, con gracia, poniendo en nosotros lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tener una vida diferente a la que el hombre nos quiere poner en nosotros, Señor. El amargado, el resentido, el grosero, el borracho, el adúltero, el fornicario, el ladrón, que quiere que nosotros sigamos su conducta y seamos oídos de sus falsas palabras y de sus acciones equivocadas. Recuerde, hermano, que usted es el templo, que en usted está la vida, y la vida es el Señor, su sangre que fue derramada. Por eso, Señor, te damos gracias por lo que tú nos vienes enseñando para poder entender lo más importante, para poder comprender cómo debemos de prepararnos para empezar a beber ese vino nuevo, Señor. Y ese vino nuevo es la palabra de Dios. Son las parábolas, Señor. Son las palabras de verdad, es la palabra sincera, la que no tiene añadido, la que no está contaminada ni mezclada, ni la que tiene mistura, Señor. Sino es una sangre limpia, pura, porque viene del altar de Dios. Gracias, divino Señor. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, por los que están en Medellín, por los que viven en Bogotá, por los que viven en Piedecuesta, en Bucaramanga y en cualquier lugar. Oro, Señor, por cada uno de nuestros familiares que se encuentran fuera de nuestro país, Señor, en tierras lejanas, como extranjeros, tal vez humillados, tal vez puestos en poca estima, porque tienen una necesidad, porque se fueron buscando mejores pastos,
porque se fueron buscando mejor vida, Señor. Por eso oramos por el extranjero, Señor. Oramos por esos familiares, 1, 2, 3, cuanto usted tenga. Pidámosle al Señor que sea Él guardando su vida, que sea Él guardando su casa, para que el Señor cuide nuestra familia. Nosotros no podemos estar allí, pero la oración subirá como incienso puro delante de ti, Señor. Guarda a nuestros familiares, cuídalos, Señor. Y si en nuestras casas hay un enfermo, acuérdate, Señor. Extiende tu mano, abre tu mano y derrama bendición. Bendición de acuerdo a la necesidad que tenga la persona en nuestra casa, que tenga nuestro familiar, Señor. Bendiga la obra de cada uno de los que laboran, de los que trabajan. Bendiga las empresas de todos aquellos, Señor, que tienen una empresa, que tienen una labor, Señor. Bendiga aún a aquellos que trabajamos en nuestras propias casas en honor a ti, Señor. Gracias, Dios eterno. Protege, Señor, las empresas. Protégelas, Señor, de las acechanzas del diablo, de las acechanzas del malo, Señor. Porque el enemigo todo lo quiere fácil, Señor. Porque aquellos, Señor, que quieren vivir como reyes, pero no quieren trabajar y no quieren laborar. Por eso, Señor bendito, cuida las empresas, Señor. Que ángeles del cielo rodeen, Señor, su entrada, su salida, los 4 puntos cardinales de las empresas, de nuestra vida, de nuestras casas, bendito Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.